Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu, y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Corría el año de 1898, cuando España defendía sus últimas provincias en ultramar, concretamente Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Había llegado noticia a la península ibérica de que los insurgentes en Cuba se revolvían contra las autoridades españolas, y entonces España envió unas fragatas para defender la españolidad de la isla. Y cuando estos barcos, que iban comandados por el almirante Cervera, llegaron ante las costas de Santiago de Cuba, el almirante les hizo formar a todos en la cubierta del barco que él capitaneaba, y allí, en silencio de todos, les dio una instrucción muy sencilla. Les dijo simplemente esto: muchachos, clavad la bandera al mástil. ¿Qué quería decir esta instrucción del almirante Cervera? La bandera es la insignia que representa la patria, que en nuestro caso es rojigualda. La bandera se iza por las mañanas y se arría por las noches. Pero hay momentos en la vida, y ese era el momento para aquellos soldados, en los que uno se lo juega todo. Aquellos chicos, jóvenes, guardiamarinas, habían jurado bandera cuando estuvieron en la escuela naval, pero ahora se enfrentaban a un desafío que era muy arriesgado, que era luchar a vida o muerte por defender esa bandera que habían jurado cuando eran aún más jóvenes, ¿no? Y la instrucción de clavar la bandera al mástil, en el fondo lo que significaba era: fijad a ese palo esta bandera definitivamente. De modo que ya no se ice por las mañanas y se arríe por las noches, sino que esa bandera quedará fijada a este barco, y con esa bandera triunfaremos, o con esa bandera naufragaremos, pero bajo ningún concepto cambiaremos de bandera. Os cuento esta anécdota al inicio de esta meditación porque me parece que en este momento de los ejercicios llegamos a una situación semejante. Hemos venido meditando el principio y fundamento, el pecado, la misericordia del Señor y también la llamada que Jesús nos hace. Quiere que colaboremos con Él en la misión que el Padre le ha confiado, que es la misión de salvar todas las almas, y ahora hemos de darle una respuesta. ¿Y cuál será esa respuesta? En el fondo es una invitación que el Señor nos hace a decidirnos por Él. Pero no simplemente a decidirnos a que hoy rezaremos o iremos a misa, sino a decidirnos a que en adelante y para siempre seremos suyos. Y esto es lo que el almirante Cervera les quería decir a aquellos soldados cuando les dio la instrucción: clavad la bandera al mástil. Hoy puede ser el día en el que te decidas por Cristo y el día en el que le digas al Señor: mira, Señor, en este barco en el que estoy, que es la Iglesia, y en esta vida que tengo, en la que ya he recibido formación e instrucción, ya he recibido algunos de los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, pero quizá nunca antes te había dicho: Señor, quiero responder a tu llamada y quiero responder con autenticidad. Quiero responder con generosidad, quiero responder con un sí que sea pleno y que sea definitivo. Quiero decirte que
en adelante nunca quiero prescindir de ti, sino que quiero clavarme a ti, Señor Jesús, clavarte a mí, Señor Jesucristo, para que mi vida sea un éxito contigo, o para que si hay que sufrir, también sea contigo. De manera que o contigo alcance la victoria en este mundo, o contigo naufrague, pero ya no me separe jamás de ti. San Ignacio nos decía que el Señor nos ha dicho: mi voluntad es conquistar el mundo entero y a todos los enemigos. Quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena me siga también en la gloria. Y si prestamos atención, entenderemos que el Señor está siendo muy sincero con nosotros. No nos oculta que seguirle a Él significa asumir los mismos riesgos que ha asumido Él. ¿Y cuáles son los riesgos que ha asumido Él? Pues vivir en austeridad, ser rechazado por los fariseos de su tiempo y finalmente pues ser desechado por la sociedad de aquel momento y ser crucificado. Los riesgos que hoy tiene una persona que quiera ser católica de veras y que lo quiera ser sin componendas con el mundo, sin pretender quedar bien, sin intentar ser políticamente correcto, sino ser cristiano valiente, los riesgos son muy parecidos a los que vivió Jesucristo. No es casualidad que los apóstoles murieran mártires, en su inmensa mayoría, menos Judas Iscariote, que traicionó al Señor, y no sabemos con certeza si también San Juan Evangelista, pero todos los demás fueron mártires, murieron derramando su sangre por Jesucristo. Es que seguir al Señor plantea riesgos, ¿verdad? Y por eso, después de haber escuchado esa llamada que Él nos hace, mi voluntad es conquistar el mundo entero. ¿Quieres ayudarme? Mi voluntad es que nadie se pierda, que todas las almas se salven. ¿Puedo contar contigo? La respuesta que hoy le daremos al Señor va a ser exigente con nosotros. Claro, alguna persona podría preguntarse: pero Padre, ¿y si Dios es todopoderoso? ¿Por qué no lo hace Él todo? ¿Por qué no se ocupa Él de salvar a todas las almas sin pedir nuestra colaboración, sin esperar que nadie le ayude? La pregunta es muy buena, ¿eh? Y la respuesta es sencilla. Dios quiere salvar el mundo, pero lo quiere hacer con nuestra ayuda. Esa es su forma de salvar al mundo. Y es una forma que tiene de ayudar y de salvar, que ya dejó suficientemente clara, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Todos recordáis ese pasaje, lo podéis revisar en Juan 6:9. Hay una multitud de personas, más de 5.000 hombres, que se iban a marchar a su casa con el estómago vacío, y Jesús no quiere que se vayan con hambre, sino que quiere que antes de marcharse puedan comer, puedan llevarse algo a la boca, ¿verdad? Pero en lugar de crear de la nada un banquete para todos, lo que hace es preguntar a los apóstoles: muchachos, dadles vosotros de comer, ¿qué tenéis? Y ellos dicen: pues es que solamente tenemos 5 panes y 2 peces, que tiene aquí un muchacho, ¿no? Que tiene aquí un chaval. Y el Señor les responde: traédmelos. Es curioso este pasaje porque 5 panes y 2 peces no son nada prácticamente para una multitud tan numerosa. Pero el Señor quiere contar con esos 5 panes y 2 peces. O mejor dicho, quiere contar con la colaboración de las personas que están allí. Quiere que cada uno ponga de su parte lo que tiene y lo que es. Y Él se ocupará de multiplicarlo. Él hará el milagro cuando los apóstoles le hayan acercado aquellos 5 panes y 2 peces. Ese ejemplo que sucedió en la multiplicación de los panes y de los peces puede ayudarnos a entender cómo desea el Señor salvar el mundo también en el presente. Él quiere seguir contando con nuestra pobre ayuda, con nuestra colaboración. Él quiere que nos impliquemos. Él desea que también nosotros pongamos de nuestra parte, que demos todo lo que somos, todo lo que tenemos, que nos dejemos la piel.
Si los apóstoles hubieran dicho, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero mira, vamos a guardar 4 panes para nosotros y de los 2 peces 1. Entonces, toma un pan y toma un pez, Señor. Jesús no habría hecho la multiplicación. Jesús esperó a que se lo dieran todo, y cuando se lo dieron todo, entonces Él hizo el milagro, y entonces comieron miles. Así también llama a la puerta de nuestro corazón diciéndonos, ¿me ayudas? Pero no te pido que me des lo que te sobre, te pido que te entregues tú por completo, con generosidad, y que estés dispuesto a acompañarme, nos dice el Señor, para ayudarme en la salvación de todas las almas. Esto significa que la historia de la salvación ha tenido, podríamos decir, 2 etapas. La primera es en la que Jesús, que vino y que vivió 33 años de vida terrena, se ocupó Él de hacer los milagros y de entregar su vida en la cruz y de darnos los sacramentos. Y la segunda etapa de la historia de la salvación es cuando Jesús quiere seguir salvando el mundo, pero no lo va a hacer solo, sino que lo va a hacer con la ayuda de los miembros de la Iglesia. La Iglesia no es simplemente una asociación, no es una empresa, no es tampoco un lobby de influencia cultural o política. La Iglesia es una realidad espiritual y mística. La Iglesia, dice San Pablo, es el cuerpo místico de Cristo en la historia. Quizá a alguno esta expresión os suene muy complicada, pero veréis cómo en realidad la podemos entender. Dice San Pablo que en la Iglesia no sobramos ninguno, sino que cada uno tenemos una misión, que uno es el pie, que otro es la mano. Es decir, que estamos unidos entre nosotros y que estamos unidos porque cada uno de nosotros pertenece a Cristo. La Iglesia es el conjunto de los que pertenecemos a Cristo y somos como un injerto en su cuerpo. Somos parte de Cristo. Hemos sido incorporados a Él por nuestro bautismo, ¿no? ¿Sabéis cuándo entendió esto San Pablo? Esto que después dice, uno es el pie, otro es la mano. Yo creo que lo entendió en su conversión. Y lo entendió en su conversión porque él pensaba que Jesús ya se había muerto en la cruz y que la labor que le habían encargado a él, que era encarcelar cristianos, consistía como en erradicar la presencia de seguidores de Jesús de Nazaret en el mundo, ¿no? Pero cuando iba camino de Damasco para encarcelar cristianos, mujeres, niños, sacerdotes, familias, una luz le deslumbró y dice que escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él responde, ¿quién eres tú? Y esa voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Debió de quedarse impactado, pensando, pero ¿cómo va a ser Jesús el que me habla si ya se ha muerto en el Calvario? Pero ¿cómo se le ocurre decir que yo le persigo a él si yo en realidad llevo una lista de personas que tengo que encarcelar y en esa lista no está su nombre por ningún lado? Es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 22, y sobre todo en el versículo 5. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo entendió que cada cristiano que metía en la cárcel era un zarpazo que le pegaba a Jesucristo. Saulo comprendió que encarcelando a los seguidores de Jesús estaba haciendo daño al Señor, a ese Señor que él consideraba muerto, pero que no está muerto, sino vivo y resucitado, y que por consiguiente los incorporados a la Iglesia por el bautismo son parte de su cuerpo, de ese cuerpo que está resucitado. Jesús, por consiguiente, vive hoy y prolonga su acción personal a través de la Iglesia. Hemos de tener esta mirada de fe en la Iglesia, no pensar que la Iglesia es una institución humana más, como si fuera un club deportivo, un partido político, una asociación cultural. No, la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia. Por eso le duelen al Señor las persecuciones de Saulo de Tarso
Y por eso, cuando Saulo de Tarso le dijo, ¿y qué tengo que hacer? Jesús le dijo, vete a la ciudad y pregunta por Ananías. ¿Ananías qué era? Era un cristiano, pero es que Jesús, que le ha hablado directamente a Saulo, a partir de ahora le va a hablar a través de otros, a través de Ananías, a través de los apóstoles. Qué importante es esto. ¿Por qué pide Jesús nuestra colaboración en la obra de la redención? Porque la obra de la redención le ha sido confiada por el Padre a Cristo, al Cristo total, la cabeza de ese cuerpo, que es Jesús de Nazaret, y los miembros que somos nosotros. Nosotros estamos invitados a colaborar con Cristo en la salvación del mundo. Cada uno de nosotros que ha sido ya redimido por la sangre de Cristo, ha sido también llamado a ser colaborador del Redentor. Tú fuiste salvado, pues ahora el Señor quiere contar contigo para que seas colaborador del Salvador. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. Después de haber acogido esta llamada que nos hace el Rey a colaborar con Él en la salvación del mundo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey y Salvador, y Él quiere conquistar el mundo y a todos los enemigos, así entrar en la gloria de su Padre. Hemos de darle nuestra respuesta. Jesús, por consiguiente, no nos pide exclusivamente que cada uno se preocupe solo de sí mismo y de su propia salvación o de su propia santificación. Eso sería una comprensión del cristianismo tan reductiva, tan pobre.
sino que lo que nos pide, por el contrario, es que además de buscar nuestra propia santificación, le ayudemos en la evangelización del mundo, le ayudemos como colaboradores del Redentor en hacer llegar su amor a todas las personas. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros hemos de darle al Señor, ¿no? A esta llamada que Él nos hace, que es una llamada personal, pero que, como veis, no es una llamada al intimismo, a que cada uno se repliegue en sí mismo y lea cosas piadosas y haga cosas buenas y bonitas para sí mismo. No, sino que cada uno también nos impliquemos en entender que tenemos en el mundo una misión que cumplir. Ante esta pregunta, caben dos respuestas que le podemos dar al Señor, ¿no? La primera respuesta es, dice San Ignacio, todos los que tengan juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo. Esa es la primera respuesta posible a la llamada del Rey. ¿Qué significa tener juicio y razón? Pues significa, son personas que son prudentes y que como tienen fe, dicen, hombre, yo tengo la vida gracias a Dios y yo todo lo que soy y todo lo que he conseguido se lo debo a Dios. Y por tanto, pues hombre, yo no me puedo resistir a corresponder al Señor como Él desee que yo le ame, a corresponder al amor que Él me ha tenido con un amor pues agradecido, ¿no? Eso significa ofrecerse. Y esa sería la primera respuesta posible al Señor en esta meditación, ¿no? Ofrecernos a Él. ¿Qué es ofrecernos a Él? Es presentarnos ante Él y decirle, me tienes a tu disposición. Si puedo ayudarte en algo, cuenta conmigo. Estaré encantado de echarte una mano, Señor, en lo que necesites. Esto es ofrecerse, ¿verdad? En la primera parroquia donde estuve de párroco, entendí bien en qué consistía ofrecerse. Y fue muy sencillo. Iba dando un paseo por el pueblo y se me acercó una joven que me dijo, ¿es usted el nuevo sacerdote? Pues sí, soy yo. Y me dijo, pues mire, me presento, yo me llamo de tal manera. Y hasta ahora yo ayudaba al párroco anterior en la misa de los niños con las canciones. Si usted quisiera que yo siga cantando en la misa de los niños, pues me puede buscar, estoy disponible. Vivo en esta calle, a 2 manzanas de aquí, pregunte por mí, todo el mundo me conoce y ya sabe que me tiene a su disposición. Y yo le di las gracias, porque pensé, pues qué mujer tan buena, ¿verdad? Está disponible. De modo que si nos hace falta, sabemos que podemos contar con ella. Se ha ofrecido. ¿Por qué dice San Ignacio, todos los que tengan juicio y razón? Pues porque realmente esto es lo razonable en una persona que tiene fe, ¿no? Si tú eres consciente de todo lo que ha hecho Dios por ti, hombre, por lo menos, te ofrecerás para que si Él necesita algo de ti, pueda contar contigo, ¿no? Por eso dice que es razonable. Con un ejemplo también se puede entender mejor esto, ¿no? Quizá una persona pues tiene ahora estropeado su coche y entonces pues viene a la parroquia y a los que estamos allí en la entrada de la parroquia pues nos dice, oye, que es que se me ha averiado el coche y no sé si lo conseguiré arreglar esta tarde, pero a ver cómo voy mañana a trabajar, porque no hay otra manera que en transporte privado. Bueno, pues lo lógico de todos los que estamos allí, que somos sus amigos, que le conocemos de la parroquia, sería decirle, oye, pues si te hace falta el mío, pues dímelo, si te hace falta el mío, llámame, envíame un WhatsApp y yo con mucho gusto te lo presto. 1 día, 2 días, 3 días, lo que te haga falta, ¿no? Eso es ofrecerse. Y San Ignacio dice que esto es lo menos que podemos hacer con el Señor, ¿no? Todos los que tengan juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo. No es la única respuesta posible. Y más adelante veremos la segunda respuesta que propone San Ignacio. Pero nos vamos a detener un poco en esta. Ofrecer
las personas, la propia persona, el trabajo, significa decirle al Señor, mira Señor, en lo que yo te pueda ayudar, cuenta conmigo, ¿no? ¿Y qué puede necesitar Jesús de ti? Pues puede necesitar muchas cosas. Por ejemplo, puede ser que Jesús necesite catequistas en la parroquia para dar catequesis de comunión o de confirmación. Puede ser que Jesús necesite de ti, pues que seas voluntario de Cáritas, porque las parroquias hacen una tarea caritativa y social descomunal y a veces no es sencillo encontrar personas dispuestas a echar una mano, a arrimar el hombro, ¿no? O también puede ser que el Señor quiera contar contigo, pues para que si se pone en marcha en tu parroquia o en una parroquia cercana, pues la adoración eucarística y se hacen turnos o hay adoración nocturna, pues tú puedas ofrecerte y decir, cuenten conmigo, estoy disponible, yo estaré encantado de incorporarme a las filas de los adoradores, estaré encantado de aportar aquí, ¿no? Como veis, las necesidades de Cristo son las necesidades de la Iglesia y hace falta personas que salgan a leer la lectura y otras que pasen el cestillo y otros que le ayuden al párroco a pasar las partidas de bautismo en los libros y hace falta otra persona que le ayude con las cuentas. Todo esto hace falta en una parroquia y la parroquia es nuestra segunda familia. Somos miembros de la Iglesia. Hemos sido injertados en Cristo, como os decía anteriormente. Somos parte de la Iglesia. No es que vayamos a la Iglesia, como si fuéramos de fuera y de vez en cuando nos acercamos, nos asomamos por ahí. No. Es que Iglesia soy yo, podemos decir cada uno. Iglesia soy yo. De modo que lo que necesite la Iglesia lo necesita mi familia. Y yo tengo que implicarme, yo tengo que ofrecerme, que estar disponible, ¿no? A veces les sucede esto, a muchos sacerdotes en la parroquia que dicen, pues mira, tengo que pediros ayuda porque hay que arreglar el tejado y no tenemos en este momento recursos. Hombre, si nos pudierais ayudar económicamente, y se oye un silencio atronador en misa, parece que se oyen los grillos, ¿verdad? Cri, 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 como que nadie se da por aludido, nadie se da por interpelado, ¿no? No. Tú ofrécete al Señor y dile al Señor, oye Señor, que si necesitas algo, que cuentes conmigo. Que si necesitas algo, me lo hagas saber a través del párroco este domingo en misa. Yo entenderé que si este domingo en misa nos piden voluntarios para dar catequesis, para echar una mano con los jóvenes de la parroquia, o para pasar la escoba, pues entenderé que quieres contar conmigo. Así que la próxima vez que la Iglesia pida mi ayuda, me daré por aludido y entenderé que eso lo dicen por mí, porque yo me había ofrecido, ¿verdad? Esa es la primera manera que tenemos de responder a la llamada del Señor. Es ofrecernos, ¿no? Los padres jesuitas a veces nos lo explicaban cuando éramos pequeños de una manera muy sencilla y muy pedagógica, muy fácil de entender, ¿no? Ellos nos decían, imaginad un plato de huevos fritos con chorizo. Bueno, pues en ese plato de huevos fritos con chorizo han intervenido dos animales, la gallina y el cerdito, ¿verdad? La gallina para poner los huevos, el cerdito porque el chorizo se ha sacado del cerdito, ¿no? Y nos decían, la gallina es como la persona que se ha ofrecido. Es decir que, bueno, sin perder nada en realidad, pues da lo que tiene y conserva su integridad. La gallina sigue corriendo por ese corral, pues porque aunque le pidan un huevo, en realidad ella va a permanecer íntegra, ¿no? ¿Es la única manera de responder a la llamada del Rey? No, hay otra más, en la que descenderemos al detalle un poquito más adelante, que es la que
ya se puede ver en ese plato de huevos fritos con chorizo, cuando vemos el chorizo, ¿no? El cerdito se ha entregado. No es simplemente que se haya ofrecido, sino que se ha entregado. ¿Y por qué digo que se ha entregado? Pues porque ya no hay cerdito. Para que haya huevos fritos con chorizo hace falta un cerdito que ya no existe, sino que se ha inmolado, que se ha entregado, que se ha dado por completo. Y hay huevos fritos con chorizo, porque hay una gallina que ha ofrecido el huevo y porque hay un cerdito que, como veis, ha hecho más aún que la gallina. Ese se ha entregado. Pero eso lo veremos ahora un poco más despacio, en unos segundos. Dejamos ahora una pausa musical para reflexionar sobre esta primera respuesta que le podemos dar al Señor, que es ofrecernos a Él. Ofrecerán sus personas al trabajo. Seguramente esto es lo que la inmensa mayoría de los que están escuchando esta meditación podéis hacer. Todos podemos ofrecernos al Señor y decirle: Jesús, yo sé que tú tienes ilusión por conquistar el mundo entero, por salvar todas las almas. Jesús, yo sé que tú quieres llegar hasta el último extremo del orbe y para eso quieres contar con nuestra colaboración. Pues hombre, lo menos que yo puedo hacer es ofrecerme. Eso es lo más razonable. Todo lo que tengo y todo lo que soy me lo has dado tú. Y por eso, con el deseo de que aceptes mi ofrecimiento, me presento ante ti y te digo: lo que necesites de mí, dispón de ello. Si necesitas de mis bienes materiales, de mi tiempo, de mi cariño, de mis conocimientos, si necesitas de mi sonrisa y de mi cariño para acompañar a enfermos o ancianos, si necesitas de mi experiencia en la vida para echar una mano en la parroquia o en la diócesis o en cualquier institución de la Iglesia, Señor, si necesitas de mí, cuenta conmigo. Esto es ofrecerse. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing.
Os decía anteriormente que ofrecerse al Señor no es la única manera de responder a su llamada, sino que hay otra manera aún más completa y aún más generosa. San Ignacio lo explica así: los que más se querrán afectar y señalar en servicio de su Creador y Señor, harán oblaciones de mayor estima y momento. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué significa hacer oblaciones de mayor estima y momento? Hacer oblación significa entregar. Una oblata, por ejemplo, es una monja pues que se ha entregado a Jesucristo, eso es una oblata, ¿no? Hacer oblación significa darse por completo, entregarse sin reservas. Alguno quizá ahora se está asustando y dice: espera, ¿esto quiere decir que nos están proponiendo la vocación consagrada? ¿Meterme monja? ¿Meterme sacerdote? ¿Cura? No. Esto es que se nos está ofreciendo dos niveles de generosidad con el Señor. Una es ofrecerse y otra es entregarse, pero ofrecerse o entregarse cada uno en la vocación en la que actualmente esté, si es que ya ha escogido una. Si eres padre de familia, si eres esposa, pues entregarte u ofrecerte en esa vocación. Si ya eres sacerdote o religiosa, entregarte de veras en esa vocación. Así que San Ignacio entiende que a la llamada del Rey se puede responder ofreciendo la persona propia al trabajo, diciéndole al Señor: en lo que necesites cuenta conmigo, o se puede responder entregándose. Y esto significa haciendo oblación de sí mismo al Señor totalmente y para siempre. Y os ponía ese ejemplo del plato de huevos fritos con chorizo, diciéndoos que el cerdito se ha entregado, es decir, que dejó de existir cuando aceptó convertirse en un chorizo para que otros lo coman, ¿no? Aceptó dejar de existir cuando pues se planteó la posibilidad de llegar a ser un chorizo, ¿no? Hay personas que aman a Jesucristo con esta intensidad. No simplemente se han ofrecido. No es solo que le hayan dicho al Señor: bueno, si te hace falta algo ya me dirás el qué, sino que le han dicho al Señor: Señor, yo me entrego a ti, con todo lo que tengo y con todo lo que soy. De modo que a partir de hoy ya no me considero dueño de mí mismo. Y que por tanto no es que tengas que pedirme las cosas, sino que ya te las doy. Todo lo mío es tuyo, mi cuerpo, mi alma, mi pasado, mi presente, mi futuro. Me pongo en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Aquello que decía esa oración de San Carlos de Foucault, ¿no? Padre, me pongo en tus manos, haz en mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Entregarse significa renunciar a la propia vida, a los propios planes, a las propias decisiones. Significa darse por completo a Jesucristo. Claro, esto de entregarse al Señor es algo de una gran trascendencia. Es algo que tiene una enorme importancia y solemnidad, ¿no? Y cuando uno le dice esto al Señor, pues se está ofreciendo para identificarse con Él plenamente, para aficionarse a Jesucristo de tal manera que la ilusión de uno sea vivir con Él y como Él. Jesús decía en su llamada: todos los que quieran venir conmigo han de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena me sigan también en la gloria. Bueno, pues quizá entre todos los oyentes de Radio María en este momento haya alguno o algunos que piensen: yo quiero ir con Jesús y quiero trabajar con Él para que siguiéndole en la pena le siga también en la gloria. O dicho de otra manera,
Puede haber personas que están pensando ahora por dentro, Jesús, yo quiero vivir contigo y como tú. Yo quiero entregarme del todo a ti. También en mi corazón arde el deseo de la salvación de todas las almas. Quiero participar en tu vida. Quiero imitarte en ese estilo de vida pobre y de vida que es injuriada por tus enemigos. Quiero acompañarte, Señor, en tu destierro para llegar contigo a tu gloria en el cielo. Quiero ir contigo en tus padecimientos y en tus sufrimientos, para que de esta manera pueda experimentar contigo tu amor redentor hacia las almas y vivir con ese mismo amor, colaborar contigo en la redención del mundo con la entrega total de mí mismo. Hoy es un día, os decía, para decidirnos por Cristo. Decidirnos si queremos ofrecernos a Él, y esto os animo a que todos lo hagáis, ofrecernos a Él, que es como decirle a un amigo, oye, si necesitas el coche, pues tú me lo pides, yo te presto la llave, ¿no? O entregarnos a Él, que es decirle a alguien, agarra esta llave, tú te quedas mi coche hasta que arregles el tuyo. No, pero que a lo mejor no me hace falta. Quédate mi coche hasta que arregles el tuyo. Y no tengas prisa en devolverme la llave. Ya es tuya. La llave ya es tuyo, el coche. En los números 96 y 97 de ejercicios, San Ignacio nos propone estas dos posibles respuestas a la llamada del Rey. Los que tengan juicio y razón se ofrecerán, los que más se querrán afectar y señalar, esos harán oblación de mayor estima y momento, de manera que harán entrega total de sí mismo. Fijaos que la llamada del Rey, la llamada que nos hace el Señor, es una llamada en la que Él no esconde las dificultades que vamos a poder tener en la vida. A mí me recordaba mucho a una escena histórica que quizá algunos recordéis, que ocurrió al inicio de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Chamberlain, el primer ministro británico, y otros primeros ministros europeos habían querido llegar como a una solución negociada con Hitler, pues eso no había funcionado. Y Hitler pues invadió Polonia y después los Sudetes de Checoslovaquia, y antes se había anexionado Austria, en fin, pues esa solución de condescendencia no funcionó. ¿Qué era lo que hacía falta? Presentarle batalla, hacerle frente, ¿no? Y eso es de lo que estuvo convencido el que sustituyó a Lord Chamberlain como primer ministro del Reino Unido, Sir Winston Churchill. Cuando le encargaron que formara gobierno, él tuvo un discurso en la Cámara de los Comunes que se hizo muy célebre. Y ese discurso decía así: yo no puedo prometer a los británicos más que sangre, sudor, trabajo y lágrimas. Pero si lo hacemos así, venceremos esta guerra y obtendremos la paz y la libertad para nuestra nación, ¿no? Ese discurso fue un discurso muy emotivo y muy sincero. Churchill necesitaba explicar a los británicos que estaba invitándolos a una guerra, y a una guerra que sería dolorosa, que tendría víctimas, que traería problemas, sufrimientos, precariedad, escasez, pero que era la única solución, que es que si no Hitler se haría dueño de toda Europa, ¿no? Y por eso les planteó la verdad con esta franqueza. Pues bien, cuando Jesús nos dice, mi voluntad es conquistar el mundo entero y a todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre, quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena me siga también en la gloria, nos está hablando con una enorme franqueza. Jesús nos está diciendo, el mundo vive subyugado por el pecado
a Satanás. Hay guerras en el mundo, hay adicciones como las drogas, el alcoholismo, hay terrorismo, hay asesinatos de víctimas inocentes, desde los niños en Gaza hasta aquellos a los que no se les permite nacer. Hay en el mundo mucho dolor y mucho sufrimiento porque hay mucho pecado. Hay mucho dolor y mucho sufrimiento en el mundo porque de alguna manera los hombres se han dejado engañar por el diablo. Pero yo vengo a invitaros, nos dice el Señor, a que le presentemos batalla. Yo vengo a invitaros a que colaboréis conmigo para que en esa lucha que yo ya emprendí contra el mal, esa lucha que me llevó a morir en una cruz, pero esa lucha que ya he vencido por mi resurrección, vosotros también colaboréis. Esa es la llamada del Rey. Y Jesús no te esconde, que va a ser difícil, que entregarle la vida a Él o incluso ofrecerle tu colaboración, pues será sacrificado, será exigente. Y habrá momentos en los que te cueste, y habrá momentos incluso en los que pensarás, ¿en qué aventura me metí? Pero ¿cómo fui capaz de lanzarme a esta batalla, verdad? Jesús no quiere esconderte la verdad, no quiere maquillarte, que seguirle a Él, que acompañarlo a Él, a Jesucristo, es exigente, que tiene un riesgo, y es el riesgo de que si te ofreces o te entregas a vivir con Él y como Él, compartas también su destino. Pues en el rato de oración que vamos a tener ahora en silencio cada uno, os invito a que cada uno, acogiendo esta llamada del Rey, le respondáis, y que le respondáis con libertad y conscientes al mismo tiempo de lo que hay en juego en esto. El Papa Pío XII dijo en una ocasión que la salvación de muchos depende de la respuesta y la fidelidad de unos pocos. Y así lo creo. Cada persona que se ha entregado a Jesucristo ha supuesto una transformación de la historia. Pensad, por supuesto, en la Santísima Virgen y en la repercusión que tuvo su sí al Arcángel San Gabriel. Pero más cerca de nosotros, pensad, por ejemplo, en la transformación que ha significado para el mundo la vida de un San Francisco de Asís o Santa Clara, de un Domingo de Guzmán o un Íñigo de Loyola o un José María Escrivá de Balaguer, de tantas y tantas personas que en el curso de estos siglos le han dicho al Señor, me entrego a ti. Cuando cada persona que se entrega al Señor dice sí, comienza una etapa nueva en la historia de más esperanza para la salvación de todas las almas. Mi última recomendación a este respecto es, no tengas miedo de ser generoso con quien ha sido tan generoso contigo como el Señor. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Y no te contentes simplemente con buscar tu propia salvación y tu propia paz interior. Ojalá que tengas esta amplitud de miras que tiene el Señor, que desea salvar el mundo entero. Ojalá que arda en tu pecho este afán apostólico de conquista y que a partir de hoy no te quedes satisfecho simplemente con conservar tu fe o con que se conserve el grupo de los que ya vais a tu parroquia o a tu movimiento. Ojalá que por dentro desees con ansia llegar a todas las almas, ayudar a Jesucristo a que nadie se pierda y comprometer tu vida para que otros muchos puedan alcanzar su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
de tu calor. Deseo ser un niño manso y humilde de corazón, ser siempre el último y no el primero, ser escándalo para el mundo, cargar sobre mis hombros la abeja perdida el mar adentro y echar las redes en tu nombre y que no se pierda nadie. Deseo la fiesta del pecador que se convierte en ser pescador de hombres. Prende fuego y que arda el mundo, dar de comer a multitudes. Deseo ir al mundo entero y anunciar el evangelio. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo no tener donde reclinar la cabeza. Deseo no ser servido, sino servir. Deseo tomar mi cruz de cada día. Dejar hermanos, casas y tierras por ti. Deseo amar al enemigo, respetarle hasta perder mi vida y así reencontrarla a tu lado en lo más alto. Deseo ver tu rostro, Señor, no servir a nadie más que a ti, alcanzar la vida eterna, entrando por la estrecha puerta. Deseo ser uno como el Padre y tú sois uno con todos los hombres. Estar borracho de su espíritu y ser tan bueno como el Padre, alegrarme pues mi nombre está en el libro de los cielos. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación mañana a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.